Muchas gracias. Seguimos aquí en la Silla Rota conversando con el senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía y operador fundamental, rostro referente de la reforma energética. Comentamos de las próximas elecciones y qué puede ocurrir. Esto es un poco de política ficción. Lo es menos hablar de la consulta que se viene discutiendo, que puede empatar conjuntamente y simultáneamente el proceso electoral de julio próximo, en un poco menos de un año. ¿Esta consulta va, en tu perspectiva, desde el punto de vista jurídico? ¿Qué implicación política le ves? ¿Qué previsión tienes al respecto? Soy abogado y soy legislador, Roberto, y lamentablemente, o afortunadamente, porque así lo decidí en mi vida personal, ni soy juez ni ministro de la Corte. ¿Por qué lo digo así? En mi perspectiva de abogado y legislador, este tema no es sujeto de consulta si leemos la Constitución y la reforma. Pero esa posibilidad existe porque el que lo debe de resolver e interpretar es la Corte. ¿Dónde crees tú que no aplica la reforma? La materia de la consulta establecida en la Constitucional, la materia de ingresos del Estado, no es sujeta de consulta popular. Es curioso y que estamos en materia de ingresos. Quien dude que el tema energético es un tema de ingresos, pues nada más que sepa, por ejemplo, que el petróleo otorga de cada 100 pesos del gasto público nacional, 34 de ellos. Es curioso que este mismo argumento lo esgrime el PAN para definir su apoyo y su postura en contra de una eventual consulta. Es decir, ciertamente la Constitución prohíbe hacer consultas públicas en materia de impuestos o de ingresos del Estado. Tiene alguna lógica, pero creo que la reforma energética es mucho más allá que un proceso de ingresos. Sí, es cierto, del Estado, ¿no? Pero su esencia y su concepción, si leemos los razonamientos del espíritu del legislador que está en la exposición de motivos y en todo el articulado de 21 nuevas leyes y algunas modificadas, nos podremos dar a la tarea de demostrar que es materia de ingresos. Como tú dices, lo deberá decidir la Corte. Lo deberá decidir la Corte, pero además me parece que esta estrategia tiene poco que ver con un tema jurídico o un tema energético, y déjame decirlo porque lo he dicho públicamente. Para la izquierda mexicana es un tema electoral y lo ha llevado hacia el 15. Y se vale, no lo estoy criticando para mal. Pero esos son los criterios que la Corte, un poder autónomo de mujeres y hombres, yo creo que muy acreditados y muy valiosos, que se han dado su lugar en la historia contemporánea de México, pondrán en la balanza y tendrán que tomar una solución. De la solución que tomen, lo digo abierta y bajo mi estricta responsabilidad, la acataremos sin recato, a favor o en contra. Le corresponde a la Corte. Nosotros creemos que no hay lugar para eso. Antes de legislador y de abogado, yo diría que tienes vocación política. ¿Tú crees que es una buena idea cerrarse ante la posibilidad de una consulta? No nos cerramos, Roberto, nada más hay que ser serios y no caer en la demagogia. ¿Qué quieres que preguntemos en una consulta? Si estamos o no de acuerdo en vender los recursos de la nación. Yo no estoy de acuerdo, pero eso no dice la reforma, claro, aunque nuestros detractores digan que dice eso. Quien no me crea que lea la Constitución. Que los términos de la consulta. ¿Por qué no preguntamos si la gente está o no de acuerdo en bajar las tarifas eléctricas y de gas? Te aseguro que ganamos la consulta. Así dependiendo de la pregunta, demagógico es el planteamiento. Estás trastocando un modelo. Es el riesgo de toda consulta. ¿Cómo se hacen las preguntas? Ahora, la gente quiere resultados. Hay una consulta popular que no falla. Se llaman las elecciones. Y que cada quien sea juzgado por sus méritos y por sus resultados de un país que necesita cambiar. ¿Por qué no nos vamos a ese escenario? Nosotros hemos perdido capital político. Enrique Peña Nieto ha apostado su capital político al cambio y a las reformas. Le ha costado. Y no ha gobernado con encuestas como los últimos dos presidentes, donde por cierto no nos fue nada bien. Enrique Peña Nieto se ha dedicado a transformar al país con el costo político que implica, porque este país no puede seguir igual. Nosotros le apostamos a que eso se entienda y que no nos sancionen una derrota electoral, pero ese es nuestro riesgo. No podemos permitir caer en la demagogia populachera de hacer una consulta ¿de qué? ¿De qué queremos consultar a la gente? ¿De que baje la luz y el gas? Órale. ¿O qué preguntamos? Si está o no de acuerdo con el nuevo diseño institucional del Estado mexicano en materia energética. ¿Cuántas preguntas caben en el cambio de un modelo de 80 años? Me parece que es un despropósito. ¿Tú crees que si mañana le preguntamos a la gente si quiere o no pagar impuestos, alguien diga que sí los quiere pagar? Por eso no se permite Por ese eso tipo de los ingresos consultas. del Estado mexicano no pueden ser sujetos de consulta, porque destruyen la esencia del Estado. Y no podemos generar
en este tema de la democracia participativa la demagogia de acabar con las vidas de las instituciones y del Estado mexicano. Me parece una perversidad. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo. Ojalá podamos seguir conversando pronto contigo, Eso, senador. Dalo por hecho. Yo agradezco la oportunidad siempre. Muchas gracias por estar en La Silla Rota. Gracias. Y buena suerte en la reforma energética para bien de todos. Que a México le vaya bien. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en La Silla Rota. Buenas noches.